Bien, buenas noches, estimada comunidad. Bienvenidos a su canal La Voz del Acuicultor. Este es un canal dedicado a la divulgación de contenido sobre acuicultura. Es un espacio que es dedicado, ¿no?, a la acuicultura, donde conversaremos con especialistas, conversaremos con productores, investigadores y emprendedores que están transformando la forma de cultivar y aprovechar los recursos acuáticos en todas las regiones de nuestro maravilloso Perú. Y el día de hoy nos acompaña el ingeniero Guillermo Trisolini Pedreschi, profesional con más de 4 décadas de experiencia en la industria camaronera en el Perú y también en Centroamérica. Entonces, con él conversaremos sus experiencias, que nos va a compartir los conocimientos que tiene sobre esta importante especie en nuestro Perú. Bien, buenas noches, ingeniero. Bienvenido al canal. ¿Cómo está? Buenas noches, Luis. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación, antes que nada, y felicitaciones por la iniciativa de crear esta plataforma pues, para estimular el desarrollo de la acuicultura en el país, ¿no? Gracias. Perfecto, ingeniero. Entonces comenzamos esta entrevista, ¿no?, con este primer bloque, hablando del panorama general y la trayectoria que usted ha tenido de manera profesional, ¿no? Entonces, pero antes de comenzar con esto, cuéntenos un poco cómo usted comenzó con esto, qué es lo que le motivó a acercarse a la actividad acuícola, ¿no?, el tema de la acuicultura. Sí, correcto. Bueno, siempre me gustó mucho los temas de biología y justamente, bueno, cuando empezaba la carrera estaba en el boom pues, de la pesca en el Perú, ¿no? Pero me pareció lo más razonable que esto tenía que ir evolucionando hacia el cultivo, pues hacia la acuicultura, ¿no? Entonces me involucré en el tema, hice toda mi carrera basado en teología y piscicultura. Después ya retornando al país, ya me tocó ver pues cuáles eran los prospectos más interesantes en el Perú, y obviamente pues, uno de ellos era el langostino, el camarón, que estaba en el momento empezando, estamos hablando de los años 80, ya, y bueno, y la trucha, ¿no? Y al final me tocó más decantarme hacia el lado del camarón, pues, ¿no? Del langostino. Disculpa que en el momento tenga que decir camarón, porque nosotros lo manejamos como camarón, ¿no? Sí. Y bueno, no me arrepiento para nada. En estos 40 años pues he visto cómo la acuicultura, a nivel mundial me refiero, ha pasado de ser un 40-30% de las capturas o de la pesca mundial a ser actualmente ya más del 50%, ¿no? O sea, ha tenido un crecimiento meteórico y eso fue el futuro en realidad, ¿no? Bueno, ya lo empecé demasiado temprano, creo, pero aún creo que estamos a tiempo de poder hacer algo por la acuicultura en el país, por lo menos, ¿no? Así es. Correcto, ingeniero. Gracias por darnos esta breve reseña de su trayectoria profesional y cómo se motivó a desarrollar esta actividad con esta especie en particular. Ingeniero, usted se formó en sus inicios como ictiólogo y piscicultor en Rusia. ¿Cómo influyó esa formación científica en su carrera dentro de la actividad acuícola? Creo que bastante. Incluso antes de irme a Rusia, yo estuve un poquito más de un año en la Universidad de Trujillo estudiando biología pesquera. Entonces ya desde ahí llevaba un cierto know-how sobre el tema, ¿no? Y allá la carrera la hicimos pues en poco más de 6 años. Excelente, no puedo quejarme, muy agradecido a la formación que nos dieron allá, profesional eminentemente y con muchas prácticas tanto en el tema de ictiología, que es más pegada al tema de investigación, de exploración pesquera, como al tema de piscicultura, que es en lo que yo más me especialicé finalmente, ¿no? Que eran básicamente carpas, esturiones, truchas, cosas de ese tipo, ¿no? Y sí que yo estoy consciente que nos dieron una muy buena formación, bastante teórica y práctica principalmente, ¿no? En esa parte ellos inciden mucho en la parte práctica de tu carrera, ¿no? Tienes muy buenas prácticas en
en bicigranjas, en institutos de investigación, en barcos. Entonces, todo eso lo formó. Yo me incliné obviamente más por piscicultura, ¿no? Porque ictiología es la otra especialidad, ¿no? Que es básicamente para exploración, para ciencia y pedagogía, ¿no? Pero yo más me incliné para el lado al más práctico, piscicultura. Correcto, correcto. Qué interesante lo que nos comparte, ingeniero, acerca de esta bonita experiencia en el desarrollo profesional que ha tenido fuera del país, ¿no? Ingeniero, usted ha trabajado en la industria camaronera desde los años 80. ¿Cómo eran los sistemas de producción de langostino en esa época y qué diferencias se encuentra con las que se están manejando en la actualidad? Bueno, es más o menos como pasar de la carreta al avión, hermano. En esa época, mira, para que te la vamos a resumir, en esa época nuestras producciones eran de 200 a 300 kilos de camarón por hectárea. Actualmente ya esa producción, digamos, en los sistemas semi-intensivos, está alrededor de 5.000 kilos. Ya en el Ecuador están haciendo 5.000, 6.000 kilos por hectárea y hasta algunos más. Y en los sistemas intensivos, en el caso, por ejemplo, de Marinasol acá, ya está alrededor de 40.000 kilos por hectárea, ¿no? O sea, es totalmente, el avance que se ha dado es bárbaro. Ha sido muy rápido, yo creo que estos últimos 10 años, ya en todos los aspectos, ¿sabes? El manejo, especialmente la alimentación, la parte genética también muy importante. Antes una larva, un camarón silvestre, pues te crecía menos de 1 gramo por semana y te alegrabas, ¿no? Actualmente ese mismo camarón está creciendo 3 o 4 gramos por semana. Es bárbaro el cambio, ¿no? La alimentación también, la alimentación antes era bastante artesanal, poco rudimentaria. A veces gastabas 2 kilos, hasta más de 2 kilos de alimento por 1 kilo de camarón. Actualmente eso, hasta con el uso de los hidrófonos, que son sónicos, equipos sónicos, que detectan hasta la masticación del camarón, ya se ha bajado hasta esas mismas mayores biomasas, se están sacando con 1.5 kilos de alimento por 1 kilo de camarón, ¿no? Y en algunos casos hasta menos, bien manejado hasta menos, ¿no? Entonces la evolución que ha habido es inmensa, ¿no? Tanto visto del lado de producción como volumen, como también en la parte ambiental. Ya se está tratando de cuidar mucho el tema ambiental. Tú sabes, el mayor contaminante que puede haber en agricultura es el alimento. Si alimentas mal o si se te va la mano en ese aspecto, además de que te daña el bolsillo, también con la misma intensidad te daña el medio ambiente, ¿no? Entonces, ahora eso es algo que se maneja, pero así al milímetro, ¿no? Hay que cuidar mucho la rentabilidad, ¿no? Bueno, y el medio ambiente también, por supuesto, ¿no? Eso ha sido un cambio totalmente en 360 grados. Sí. Excelente, sí, comparto también ha visto un gran crecimiento, una gran evolución en ese aspecto. Ingeniero, después de tantos años en el sector, ¿no? ¿Cuáles considera que han sido los principales hitos en el desarrollo de la camaronicultura aquí en el Perú y también en la región del norte? Puntualmente en el Perú o la actividad langostinera a nivel, porque nosotros sabes que somos muy pequeñitos dentro del infinito camaronero, ¿no? Para que te hagas una idea, más o menos el mercado mundial de camarón son más o menos 6 millones de toneladas, ¿no? De los cuales Ecuador produce 1,5 millones y todo mejor 1,5 millones, todo el resto de América seremos 500,000 más y todo el resto pues es Asia, ¿no? Entonces nosotros somos muy pequeños dentro del contexto mundial, ¿no? Tanto como producción como tecnología. Normalmente asimilamos todo lo que, para nosotros básicamente el Ecuador. Ecuador ha pegado un despegue pero increíble, ¿no? Y toda la tecnología de producción. Ahora, antes era al revés. Los colegas ecuatorianos venían a aprender acá. Ahora nosotros tenemos que ir ahí a aprender, ¿no? Se ha volteado la tortilla. Pero como hitos que marcaron así gran diferencia, mira, yo creo que uno fue el virus de la mancha blanca del año 99-2000,
esa fue una gran revolución. De repente antes hubieron pequeños cambios, ¿no? Por ejemplo, se empezó a introducir el recambio de agua, la aireación, o sea, colocar equipos de aireación. Se empezó a subir poco a poco más ¿cómo se llama? Las densidades y la biomasa. Pero a raíz del white spot de verdad que se hizo una regenería. La industria colapsó totalmente, digo. En el Perú, en el Asia, en todo el mundo colapsó, ¿no? Entonces, eso obligó a repensar muchos temas. Después de cada crisis, normalmente siempre viene un periodo de investigación y recuperación, ¿no? Entonces, a partir de ahí empezó a trabajarse mucho el tema genético, mucho el tema de bioseguridad, ya se empezó a tomar mucho en cuenta ya los temas medioambientales, el cuidado de la naturaleza. O sea, hubo un bastante cambio. Yo creo que ese fue el hito para acá, para Latinoamérica, hace como 5 años antes, pero en Latinoamérica, en el 99, 2000, ahí es donde empezó esto, ¿no? Y de ahí para adelante, todo ha sido ya evolución a favor, ¿no? Y como empezaron poco a poco muchos países a entrar en el negocio, ya al haber más producción, sobreproducción, ya los precios empezaron a bajarse. Entonces, eso también te obliga a pensar mucho, ¿no? ¿Cómo tienes que hacer para bajar costos, para subir producción, bajando costos, ¿no? Eso también obligó a un montón de cosas, el uso de biorremediadores para tratar suelos, aguas, el manejo del alimento que te comenté antes. Ahora sacar 2, pues ya es un sacrilegio, ¿no? O sea, 2 por 1 es un sacrilegio. Tienes que ir, ¿no? y pierdes, quiebras, ¿no? Tienes que estar 1,5 o menos, ¿no? Entonces, todo eso, cambiaron los métodos de alimentación, cambió los alimentos per se también, ¿no? Y la genética, obviamente, que también ha mejorado, ha ido evolucionando muchísimo, ¿no? Correcto, ingeniero. Qué interesante también esta parte que nos comenta. Y sí, es cierto, ¿no? Ha visto un crecimiento tremendo en este aspecto. Bien, cerramos ese primer bloque que ha estado muy interesante y ahora entramos a este segundo bloque donde hablaremos sobre ciencia y producción del camarón, ¿no? En este bloque yo comenzaría preguntándole, ingeniero, desde el punto de vista técnico, ¿cuáles son los factores más importantes para lograr una producción exitosa en el cultivo del camarón o el langostino? Bien, Luis. Mira, esta es una actividad, una industria bien multidisciplinaria. Tú puedes tener una muy buena larva, pero una mala infraestructura, o alimentar mal, o manejar más tu proceso de cosecha y explotación, y no sirve nada del proceso muy bueno que hayas hecho antes, ¿no? Entonces, es una cadena, ¿no? Si tienes que, para empezar, tener un buen trabajo de selección de larva, ¿ya? Eso, lo primero, buen trabajo en el tratamiento de tus suelos y tu agua. Después de cada campaña tienes que pasar un proceso de mejoramiento del suelo. Ahora se usa mucho el tema de biorremediación, se ha avanzado barbaridad en eso. Ya, tener los suelos muy limpios. El camarón es un animal básicamente bentónico, entonces de cómo tenga la situación de tus suelos va a depender mucho tu sobrevivencia, tu crecimiento, el resultado de tu cosecha. Eso, la infraestructura con que cuentas, ¿no? Antes eran estanques muy grandes, disparejos, el animal se amontonaba en un sitio. Ahora no, ahora los estanques tienen que ser muy bien diseñados, con buena profundidad de agua, buena capacidad de intercambio de agua. El tema de la alimentación, ¿no? Perdón, un segundito que me ¿no? Sí, sí. Sí, el tema de la alimentación que te decía, que ha mejorado desde los procedimientos de alimentación, de tal manera que des lo justo para que el animal coma, crezca, y lo otro, ¿cómo se llama? Que sean los alimentos de la mejor calidad posible, ¿no? Claro. Entonces, eso, si nos referimos al proceso de producción campo, esos serían los puntos álgidos. La larva, una buena selección de semilla, el factor de la infraestructura, manejo de agua y suelos y la alimentación. O sea, manejo y calidad de alimento, ¿no? Correcto. Esos son los puntos críticos, en mi opinión, ¿no? Correcto, ingeniero, excelente. También es importante entonces resaltar que
el papel que cumple la alimentación, ¿no? Y la calidad del agua son primordiales para la productividad exitosa de una granja camaronera. Por ejemplo, acá en el Perú le llamamos centros acuícolas, en otros países me parece que le llaman granjas camaroneras. ¿He ahí cuál es la diferencia o solo es porque se denominan en diferentes países? Es tema de terminología, ¿no? Acá le llamamos langostineras, en Ecuador normalmente le dicen camaroneras o finca camaronera. En Centroamérica se usan bastante el término de granjas, de granja camaronera, o finca también. Acá en Perú no se le dice meramente finca, ¿no? Eso es langostinera simplemente, ¿no? Pero es exactamente lo mismo, ¿no? Claro, correcto. Correcto, Sí. ingeniero. Excelente. Con respecto al manejo sanitario, ¿qué papel cumpliría dentro de las camaroneras? Es básico, ¿no? Desde que seleccionas la larva le pasamos un montón de controles, ¿no? Para empezar, viruses, como 4 viruses, veo lo que es en general, ¿no? Hay 4 viruses que se chequean, bacterias, que la larva venga libre. Es, creo, el primer y más importante control sanitario. Si no traes una larva sana, tus posibilidades de ello también son muy bajas, ¿no? Claro. Y después, durante el cultivo en la piscina, de igual manera, también se trata de manejar las concentraciones bacteriales en los niveles más bajos, ¿no? Y para esto se usa, actualmente, antes, bueno, se usaba mucho el tema antes de ello, ¿no? Químicos, antibióticos, eso ahorita está prácticamente vedado, ¿no? Lo que se está trabajando muchísimo a nivel incluso del alimento y a nivel de piscina y fondo y agua es bioremediación. Bacterias, ¿cómo se llama?, benéficas, que se encargan de tanto como de digerir desechos y exceso de nutrientes, como de desplazar a las bacterias patógenas, ¿no? Se ha trabajado mucho en ese término. También, bueno, hay en granjas intensivas, normalmente nunca se comparten ¿cómo se llama?, el equipo, que el balde, la atarraya, los medidores, no es de siempre, deben ser independientes, ¿no? Esas son las medidas de bioseguridad más comunes, ¿no? Claro. Correcto, ingeniero. Excelente. Entonces, queda claro que el manejo sanitario, pues, es un pilar para poder manejar, en este caso, la productividad de los camarones, ¿no? En los centros apícolas. Ingeniero, ¿cómo? Ahora se usa, perdón, disculpe, me había pasado. Sí. Bueno, el tema de antibióticos ya prácticamente está vedado, ¿no? Ya no se usa, está muy controlado. Lo que se está usando muchísimo ahorita, por ejemplo, para el tema de la salud del camarón, es ácidos orgánicos. Se está usando mucho aceites esenciales vegetales, orégano, canela, ¿cómo se llama?, hidrolizados de pescado, una serie de aditivos, vitaminas, para evitar de que tener que estar aplicando medicinas, ¿no? Claro. Correcto, comparto eso también. Digamos que es como un tema de prevención, ¿no? Para estar aplicando lo que son los antibióticos. Y con respecto a esto, yo quería preguntarle cómo ha evolucionado, en este caso, la tecnología en el cultivo de camarones en los últimos años. Discúlpame, no te escuché muy bien. ¿Que había evolucionado en qué sentido? Sí, ¿cómo ha evolucionado la tecnología en el cultivo de los camarones en estos tiempos de ahora? Sí, mucho, ¿no? Antes ¿cómo se llama?, la productividad, como te comenté, en algún momento eran 200, 300 kilos por hectárea. Actualmente esa productividad, los estanques normales, digamos, ya está llegando a entre 4 y 5 toneladas por hectárea. 4.000 a 5.000 kilos por hectárea. Eso producto de un mejor manejo, de mejor infraestructura, de aireación, de alimentación automática, y sí, pues, el manejo de la calidad de agua y suelo es básico, ¿no? Sí, o sea, la evolución que ha habido es muy rápida. En estos últimos años, incluso lo que te comentaba, ¿no? Antes, una larva normal, digamos, normal, crecía 1 gramo por semana, se consideraba bueno, ¿no?
Ahora estás alrededor de 3 gramos por semana. Entonces, eso hace que hayas acortado los periodos de cultivo tremendamente. Antes hacías a veces una campaña o campaña y media en el año, actualmente estás haciendo 3 campañas, con el mismo peso de cosecha, ¿no? Ha sido meteórico en estos últimos años lo que ha pasado, ¿no? Normalmente, ingeniero, la etapa o el ciclo de vida de los camarones desde poslarvas hasta la cosecha, normalmente tenían un periodo de 6 a 7 meses, me parece, anteriormente, pero ahora usted me dice que lo podemos lograr en 3 meses, 3 o 4 meses. Sí, o sea, actualmente, bueno, dependiendo del tamaño a que estés apuntando, ¿no? Pero hay gente que está cosechando, por ejemplo, hasta en 7 semanas. 7 semanas estás sacando un animal de 20 gramos, tranquilamente, ¿no? Entonces hay gente que aspira a ese código, a esa talla, y lo cosecha simplemente en 7 semanas. Lo normal está alrededor de los 90, digamos, ¿no? Correcto. El mercado es el que pide, en realidad, el mercado es el que manda. Hay momentos en que los precios de los camarones de mayor peso, de mayor talla, están mejores, entonces la gente, bueno, o sea, prolonga su cultivo, ¿no? Con el fin de poder sacar esa talla, ¿no? O a veces el precio de los pequeños está más ventajoso, entonces lo saca así hasta en 60 días veo sacar cosechas ahora, ¿no? Claro, claro. Correcto, ingeniero, aclarado ese tema entonces. Bien, excelente todo lo que nos ha compartido, es interesante, ¿no? Acerca de la ciencia y la producción del camarón. Cerrando ya este segundo bloque, ahora vamos a entrar a un tercer bloque, donde vamos a hablar sobre los retos actuales de la industria, ¿no? Ingeniero, uno de los grandes desafíos del sector son las enfermedades en los cultivos, y ya lo hemos vivido, como usted nos comentaba, hace muchísimos años, el virus de la mancha blanca, ¿no? Uno de los principales enfermedades que afectó muchísimo a varias camaroneras, no solamente acá, sino también a nivel mundial. En la actualidad, ¿cómo se enfrentan estos problemas? No hablando de la mancha blanca, sino de otros problemas, por ejemplo, virales, ¿no? Sí, mira, felizmente en el momento no hay ninguna epidemia así tan virulenta que haya causado tanta perjuicio como la mancha blanca. Ese fue un caso excepcional, ¿no? Mayormente los problemas que se están viendo ahora de enfermedades virales, básicamente, más se ven en el Asia, porque en el Asia, por sus sistemas de cultivo, son muy intensivos. O sea, muchos camarones por metro cuadrado. Eso de por sí genera una situación de estrés que puede conducir a que se produzcan enfermedades, ¿no? En Latinoamérica no se ha dado tanto así. En Latinoamérica, para que te hagas una idea, por ejemplo, en Ecuador, que es ahorita el referente, te voy a poner, ¿no? Las densidades son 30 a 40 animales por metro. Entre 20 y 40, digamos, porque en realidad que hay de todo, 20 y 40. En el Asia son 200, 300 animales por metro cuadrado. Es fuerte la diferencia, ¿no? Entonces, normalmente casi todos los problemas patológicos han empezado de Asia hacia América. Me mentiría si prácticamente todo, mancha blanca, MS, baculovirus, todo, prácticamente. Acá hay uno nada más que se asumió que empezó acá, que fue el síndrome del virus de Taura, ¿no? Pero el resto, todititos se han originado prácticamente allá. Entonces, en la medida que la situación de los precios, ¿no? Crea la necesidad de sembrar más y producir más, eso obliga a que la situación misma se vaya agudizando, ¿no? Entonces, por eso es que ahora, además de la selección de larva, se respeta mucho el tema de la biorremediación y la aireación. ¿Ya? Donde tú tienes una buena aireación, tus niveles de oxígeno son altos, encima de 3, también es mucho menos probable que te ataque algo, ¿no? Normalmente los problemas patológicos vienen cuando tienes problemas de calidad de agua y suelo. Esa es la tormenta perfecta para que tengas un virus, una bacteria, ¿no? Eso es uno. Otra, alimentar muy racionalmente,
para evitar que haya muchos desechos orgánicos en el suelo que puedan servir como caldo de cultivo para los patógenos, ¿no? Entonces, y sobre eso aplicar mucha bioremediación, muchas bacterias positivas, ¿no? Ese es más o menos los retos que tenemos que afrontar día a día, ¿no? O sea que vamos a tener que producir más porque las condiciones del mercado así lo están exigiendo, ¿no? Los precios no son los de antes, son más bajos. Tienes que producir más para poder ser rentable. Entonces, eso tienes que compensarlo con una buena, en general, bioseguridad, buen manejo de calidad de agua, de suelo, aireación, ¿no? Tener buenas condiciones para evitar que te caigan los problemas, ¿no? Correcto, ingeniero. Excelente. Excelente lo que nos comparte también en este punto. La bioseguridad es un pilar importante, junto también con las buenas prácticas, ¿no? Para el desarrollo del bienestar animal, ¿no? Que es lo que se quiere hoy en día, si quiere hacer una agricultura sostenible, por ejemplo. Ahora, en términos ambientales, ¿cómo se puede desarrollar una camaronicultura sostenible? Porque ya nos hablan mucho hoy en día, bueno, hace muchísimos años no se hablaba de agricultura sostenible, no se hablaba de economía circular, no se hablaba de tecnologías limpias, entonces hoy en día sí, y eso me parece que es dependiendo del mercado, ¿no? Entonces, en términos generales, ¿cómo desarrollamos acá una camaronicultura sostenible, teniendo en cuenta que tenemos mercados potenciales en el extranjero? Mira, bastante en base a lo que te comenté, ¿no? Para que sea sostenible, vamos al grano de que lo que más puede contaminarte es el alimento, ¿no? Entonces, en la medida que tú manejes el alimento adecuadamente, con bajos niveles de factores de conversión, o sea, ahí estás regulando bastante ya el ingreso de nutrientes adicionales que pueden eutroficar, ¿no? Entonces, ese es un primer punto. El otro, que ese sí falta trabajar, en Asia sí he visto bastante más publicación al respecto, es la recirculación de agua, ¿no? Tratamiento del agua efluente, someterla a un tratamiento primario, secundario, de tal manera que gran parte de la materia orgánica quede, e incluso con el excedente de nutrientes puedes aprovechar para hacer algas, para hacer tilapias, para hacer incluso moluscos, ¿no? Que también son filtradores. Entonces, es aprovechar completamente la cadena, de una manera circular, ¿no? En Perú no hay todavía, ni lo hay en Ecuador, muy pocos ejemplos de que hay recirculación, pero no completa. ¿Ya? Eso sí falta, yo estimo, trabajar bastante en la acuicultura, por lo menos en tierra. Eso hay que trabajarlo todavía bastante, ¿no? Pero creo que hay un campo inmenso para trabajar ahí, ¿no? Sacarle un segundo provecho a todo ese nutriente que salió de las piscinas, ¿no? Y es factible, hay tecnología, en realidad que se puede hacer, hay que hacer una investigación e inversión también, ¿no? Correcto, ingeniero. Excelente, interesante también lo que nos comparten en este punto acerca de la sostenibilidad aplicando tecnologías nuevas, ¿no? Que para nosotros en el Perú, por ejemplo, son el tema de recirculación de agua, los sistemas RAS, por ejemplo. Ahora hablamos del sistema BioFloc también, un sistema simbiótico, no son más tecnologías nuevas, digo, porque estas tecnologías ya se aplicaban hace años allá en el extranjero, especialmente en Asia, ¿no? Pero para acá, para implementarlo todavía como que es un reto, ¿no? Entonces, en base a eso, yo le preguntaría, ingeniero, ¿qué oportunidades tiene el Perú para seguir creciendo en el mercado internacional del camarón? ¿Qué es lo que le falta al Perú para poder estar como referente, así como lo está ahora Ecuador, ¿no? ¿Qué es lo que, qué oportunidades serían las que les falta al Perú? A ver, mira, por el tema geográfico, en realidad, nuestra área donde se puede hacer el camarón de una manera rentable actualmente es hasta Tumbes, que estás hablando de máximo menos de 100 kilómetros de largo de frontera, ¿no? A diferencia de Ecuador, que tiene desde el mismo El Oro, desde la frontera hasta Esmeraldas, ¿no?
todo tiene agua templada y es apropiado como para cultivar, ¿no? Entonces, en Perú nuestra área, para empezar, es pequeña. Nosotros tenemos 5.500 hectáreas concesionadas disponibles para cultivar. Y el área que está disponible aún no es mucha. Es muy poco. Ecuador tiene 250.000, para que te des una idea, ¿no? Nosotros 5.000. Entonces, además, por un tema de costos, nuestra industria camaronera está, digamos, un poco más complicada. Ya no se ha podido desarrollar al ritmo que han desarrollado las empresas ecuatorianas. Indiscutiblemente han tenido una visión muy clara, tuvieron un mercado muy grande como fue China cuando se abre China y lo supieron aprovechar de manera muy inteligente, ¿no? Entonces allá, como puedes ver, que hay empresas que tienen, por ejemplo, 20.000 hectáreas, 4 veces más de lo que tenemos en todo el Perú, ¿no? Empresas que tienen 7.000, 8.000 hectáreas. Entonces, son empresas que tienen una economía de escala, ¿no? Acá en el Perú la gente no lo hay. La más grande es Marinasol, que tiene 1.200 hectáreas, algo así, ¿no? No tiene más. Entonces, ellos, por ser tan grandes, también tienen una economía de escala, ¿no? Tanto para comprar insumos como para vender camarón, es otro trato, otro tratamiento, ¿no? Entonces, acá lo que se necesitaría, se podría hacer, sí creo, si hay inversión, o sea, reestructurar la infraestructura, implementar aireación, comederos automáticos, comederos automáticos, la infraestructura, habilitarla bien, o sea, profundidades, tamaño, y pienso que sí se podría hacer. Que vayamos a llegar al nivel de lo que están los grandes productores del mundo, no, porque nuestra área es chiquita. Claro. Para ampliarse más al sur, ya o harías una campaña, y no hay buenas referencias sobre eso, o tener que hacerlo en invernaderos, que es otro costo también, ¿no? Eso sí habría que experimentarlo, por ejemplo, hasta Piura probablemente, de trabajar con invernaderos, ¿no? Para tratar de hacer 2 campañas por lo menos, ¿no? Correcto. Eso es o sea, tendría que haber inversión para poder mejorar la infraestructura, implementar todo el equipamiento para poder llegar a niveles como lo está haciendo el Ecuador ahorita, ¿no? Nuestro volumen de producción ahora en los sistemas semi-intensivos en Perú, estamos más o menos en 4.000 hasta 5.000 kilos, digamos. Bueno, hay por ahí alguna hasta 6.000. En Ecuador eso ya está en 10.000 más o menos, perdón, en 7.000, 8.000 kilos, ¿no? Pero con toda esa implementación que te digo, ¿no? Claro. Correcto, ingeniero. Interesante. Y para terminar esa pregunta, aproximadamente, ¿cuántas empresas camaroneras existen en el Perú? Porque entiendo, como estuve investigando, hay camaroneras que han dejado de funcionar y hay camaroneras que todavía están en un hilo, ¿no? Pendientes en un hilo. Entonces, aproximadamente, ¿usted sabe cuántas son las empresas que están trabajando en la actualidad? Tienes razón. O sea, como concesiones, por lo menos en algún momento llegamos a ser cerca de 40 empresas. Actualmente, operando directamente como tal empresa, deben haber unas 10. Ya hay otro grupo de empresas que están operando, pero arrendadas a terceras personas, ¿no? Y bueno, están trabajando de una manera, digamos, no tan formal a veces, ¿no? O sea, producen más para el mercado nacional. Correcto. Pero, o sea, creo, más o menos la producción de Perú en algún momento llegó a ser 40.000 toneladas. 40, 42 me parece. ¿Ya? Y este año, no he visto la estadística del cierre de año, pero creo que debemos estar en máximo unas 25. 25 toneladas. Y ahí tienes un pantallazo de cómo está la situación, ¿no? Correcto. Interesante, ingeniero, y con eso terminamos este tercer bloque, que también ha sido muy interesante hablar sobre los retos actuales que afronta la camaronicultura. Y ahora entramos a este cuarto bloque para hablar sobre el futuro y las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, comenzaría preguntándole, bueno, sabemos que el camarón se desempeña muy bien en la zona norte, en Tumbes especialmente, y hasta Piura,
con sistemas invernaderos, pero ¿usted cree que podríamos desarrollarlos en otros litorales del Perú? Por ejemplo, en la zona sur, ¿no? No. Por lo menos esta especie, el Lithopetemus banamei, ni hablar. El Lithopetemus está cómodo entre 25 y 30 grados, ¿no? Un poquito para abajo, puede ser un poquito para arriba. Pero en el sur es mucho más fría el agua. Definitivamente no es una opción. Yo donde creo que sí sería una buena opción, o sea, lo que sería una buena opción, me refiero, es introducir otras especies, que las hay, ¿no? No sé, lenguados, corvinas, robalo, especies que tienen un valor económico conocido que podrían fomentar una industria, ¿no? Claro. Pienso que sí se puede. Oye, estamos en medio de dos grandes potencias. Estamos al lado del primer productor mundial de camarón y al lado del primer productor mundial de salmón, y tenemos un poco de todo, ¿no? Entonces, yo pienso que sí, que es imperativo, ¿no? Que tengamos que implementar, introducir nuevas especies, ¿no? Hay tecnologías conocidas que se pueden introducir. A veces, lamentablemente, pues ya el tema de investigación demora bastante, ¿no? Pero quién sabe, bueno, habiendo los recursos, se puede hacer, ¿no? O sea, pero ahí tienes el caso de Chile, ¿no? El salmón no es oriundo de Chile. Y mira la industria que desarrolló, primer productor o segundo del productor mundial, una empresa, una especie que es exótica, ¿no? Entonces, ¿por qué no podría hacerse así si tenemos todos estos recursos? Terreno tenemos, no te imaginas cuando tú has recorrido imagino, de punta a punta, perdón, en Piura, ponte Paita, Virrilá, Colán, son unas pampas inmensas, ¿no? Donde pienso yo que se podría hacer muchísimo. Por ejemplo, lenguado, corvinas, robalos. Y hay bastante trabajo sobre eso, ¿no? Yo creo que por ahí creo iría más bien el tema, perdón, más que pensar en tratar de aclimatar al camarón allá, ¿no? O sea, te va a costar mucho, no vas a poder hacer las campañas que tengas que hacer. Y como está el negocio de apretado, necesitas sacarle el jugo al año, ¿no? Sí. Claro. Excelente, ingeniero, por compartirnos esta experiencia. Ahora, le preguntaría, ¿hacia dónde cree usted que se dirige la industria del camarón en los próximos años? Sí, mira, particularmente te hablo por América Latina. El sistema como está ahorita, semi-intensivo, abierto, yo creo que tiene para rato. Perdón. Pero creo que el sistema semi-intensivo tiene para rato. Hay sus problemitas, pero son manejables, ¿no? A diferencia de Asia, que en Asia sí es predominantemente intensivo, ¿no? A excepción de la India, que tiene ambas cosas, pero Vietnam, China, ¿qué más está ahí? Indonesia, Tailandia, ellos sí son más intensivos, ¿no? Nosotros, como América Latina, yo creo que vamos más hacia el tema semi-intensivo. Tenemos terreno de sobra. Esa es la diferencia, ¿no? Ellos están muy apretaditos ahí, ¿no? Entonces, va a funcionar este sistema, es rentable para la gente. Probablemente sí la tendencia, ¿sabes cuál va a ser? Que los pequeños, como ha sido en el pollo, en el cerdo, ¿no? O sea, las pequeñitas van a ir desapareciendo y van a ir siendo absorbidas, digamos, por las grandes empresas, ¿no? Entonces van a ser una economía más integrada, más grandes, ¿no? Entonces, eso pienso yo que va a pasar así, ya ahorita, muy rápidamente, ¿no? El otro que nos falta desarrollar mucho es el tema del mercado local. No comemos camarón, siempre hay un prejuicio, digamos, que otro camarón que es caro, que no es un producto, que tiene colesterol, cuando es todo lo contrario, ¿no? Yo creo que falta impulsar mucho más el consumo del Perú. Somos 33 millones, estamos en un boom gastronómico y debería impulsarse más a que se coma camarón, ¿no? Como lo hace Brasil, Ecuador también consume bastante más, Centroamérica ni hablar, México incluso tiene que importar camarón para poder satisfacer su demanda, ¿no? Sí. Claro que es población mucho más grande, pero también producen mucho más, ¿no? Pero eso creo que sería un buen punto de desarrollar el mercado local, ¿no?
Correcto. Y de resto, como te digo, pues que veo que poco a poco las pequeñas van a ir desapareciendo a favor de se van a ir agrandando, las empresas grandes van a ser más grandes, ¿no? Y quién sabe, de repente por ahí oye el tema de los RAS, ¿no? Ujú. Hay la tecnología, bueno, falta inversión, pues, ¿no? Claro, excelente, ingeniero. Esa parte también comparto, ¿no? Hay mucho todavía que trabajar, hay mucho que motivar, y estos espacios sirven para poder divulgar y hacer llegar Claro. a quien tenga que llegar, ¿no? Y poner manos en el asunto, como dice, ¿no? Ahora, hablaba del sistema RAS, ¿no? Sabemos que es una innovación acá en el Perú y con una tecnología nueva, ¿no? Entonces, ¿usted cree que estas tecnologías nuevas van a marcar el futuro de la camaronicultura? Mira, yo pienso que sí, pienso que sí, porque son más controlables, ¿no? O sea, si hay cambios climáticos, la calidad de agua no te ayude, puedes manejarlo mucho mejor, ¿no? Eso, otra que puedes estar al lado del mercado, puedes evitarte el tema del proceso de clasificación, simplemente salir de ahí, como diríamos, de la chácara a la olla, ¿no? Claro. Es lo más producto fresco, ¿no? Entonces yo pienso que sí, yo sé que en Estados Unidos, por ejemplo, en la zona de Florida, sí hay camaroneras ya que lo hacen, ¿no? Pequeñas granjas, es una inversión bien grande, de ellos, sí, no es poco, ¿no? Es de invertir en tanques, una agricultura cerrada, con temperatura controlada, tratamiento de agua, toda la alimentación es controlada al milímetro, entonces sí es una inversión alta, ¿no? Pero pienso que en un momento, habiendo la demanda, todo se puede hacer. Sí. Correcto, ingeniero. Interesante también esta parte que nos comenta acerca de estas innovaciones o tecnologías que o sea, en realidad sí van a marcar pues un precedente de aquí a algunos años, ¿no? Pero con inversión fuerte. Ingeniero. Sí, en Latinoamérica, sí. No, te decía, en Latinoamérica por ahora veo, por lo menos en Ecuador, veo que más va a seguir el tema semi-intensivo, como te digo, ¿no? Con producciones de 5 a 10 toneladas por hectárea. Claro. Todavía no les veo la necesidad, incluso con intensivos no quieren entrar, todavía no se quieren arriesgar, porque efectivamente hay que hacer una gran inversión y otra cosa que también tienes que tener manejar tecnología. Correcto. Ingeniero, algo que me llama mucho la atención, así como otras especies introducidas, bueno, el camarón no es una especie introducida, pero nosotros, teniendo, en este caso, territorio, ya sea poco, pero con estos nuevos sistemas, ¿cómo cree, en el futuro usted cree que podamos nosotros generar nuestra propia semilla? Porque actualmente importamos semilla de nuestro vecino Ecuador, ¿no? ¿Usted cree que nosotros, no sé si tendremos los profesionales necesarios, ¿no? Para poder tener y realizar estas actividades como la selección de poslarvas, ¿no? O tener hatcheries especializados, ¿no? Y en algún momento no depender pues de la importación, sino nosotros mismos producir nuestras propias larvas, ¿no? ¿Usted cree que en algún momento se dé a eso? ¿Y qué es lo que ayudaría a realizar esa actividad? Te refieres a las larvas del camarón, ¿no? Sí, a las larvas del camarón. No, bueno, acá en Perú sí se produce. En Perú, Marinasol tiene un gran laboratorio que incluye maduración, incluye la agricultura, el ciclo completo. Lo tiene Marina. Además de Marina, antes de ellos incluso hubo un grupo muy grande que era Bioltexa, que tenía incluso 3 laboratorios más una maduración, que lamentablemente con el problema de la mancha blanca que te comenté, quebraron, ¿no? Porque en realidad desapareció el cultivo, ¿no? Entonces quebraron, ya no pudieron recuperarse. Después hubo una recuperación a medias, pero ya teníamos que importar el náucleo. Hacer todo el proceso de maduración es costoso y debes de tener
Perdón, o sea, y también lo ha hecho Coacuícola. Hay un laboratorio muy grande, muy bonito que está ahí en Colán, ya que también estuvo produciendo, lamentablemente, hasta que tuvo que parar la empresa, ¿no? Y ya se cerró. Pero también tenía todo, maduración en la agricultura, o sea, sí se hace, sí ha hecho, hay los profesionales, hay la tecnología, todo, ¿no? Y lo que el problema es que no hay el mercado, ese es el problema, ¿no? Como te digo, habiendo el mercado, todo se puede hacer, ¿no? Ahorita, como hay muy pocas empresas produciendo, la demanda de larva es baja. Y para que te justifique tener una maduración, tienes que tener una demanda de larva consistente. Seleccionar y mantener reproductores es costoso, ¿ya? Y eso, para poderlo justificar, tienes que tener una demanda de larva consistente, ¿no? No puedes tener ahorita sí, ahorita no, porque no se podría sostener, en realidad. Entonces, por esa razón es que no se ha seguido con los laboratorios. Pero el laboratorio de Marina, ahí está. Ese sí está operando y Marina, que es el más grande productor de Perú, se abastece con su larva. Incluso hay veces que le falta, tiene que importar, ¿no? Y el laboratorio de Coacuícola, que es un laboratorio que tendrá 4 o 5 años, ¿no? Pero está parado ya ahorita, ¿no? Paró hace un par de años que paró la camaronera, ¿no? Claro, claro. Entonces, podríamos decir que la única camaronera que produce larvas, en este caso, es Marinasol. Sí. Ciclo cerrado, maduración y la agricultura, ¿no? Correcto. Interesante para que la comunidad acuícola también conozca, ¿no? Hay muchos que desconocen. No, sí, o sea, hay un potencial tremendo y profesionales. Ahorita, bueno, no sé exactamente la cifra exacta porque ya perdí la cuenta, pero gran parte de los profesionales que están trabajando en las grandes empresas de Ecuador son peruanos, ingenieros peruanos básicamente de la Universidad de Tumbes, principalmente de la Universidad de Tumbes, hay de otras universidades, pero básicamente de la Universidad de Tumbes, tanto ingenieros como técnicos. ¿Ya? Gran parte de ellos están trabajando allá. En la empresa, para que te hagas una idea, la empresa más grande de Ecuador, que es Santa Priscila, que es la que te comenté que tiene como 20.000 hectáreas, hay cerca de 70 profesionales peruanos. Para que te hagas una idea. La gran mayoría de jefes de zonas son ingenieros peruanos que trabajan codo a codo con los ingenieros ecuatorianos, ¿no? Sí, está muy bien recomendada la calidad del profesional peruano ya. Sí. Interesante lo que nos comenta, ingeniero. Y finalmente, ingeniero, porque hay que decir que esta entrevista ha sido muy amena, ¿qué consejo les daría a los jóvenes profesionales que quizás nos estén viendo, ¿no? Y que desean, pues, dedicarse a la acuicultura, sobre todo al cultivo del camarón o del langostino? A ver, mira, yo creo que vean lo mejor como acuicultura, con una visión más amplia. El camarón, es cierto, sí, tiene futuro y va a tener futuro. Es creo que junto con el salmón son las especies más comercializadas internacionalmente, ¿no? No la mayor producción, pero son las que más se comercializan internacionalmente. Sí, de haber campo, lo hay. Si no es acá, es en Ecuador, definitivamente. Muchos profesionales están allá también y acá también. De haber inversión se podría desarrollar, pero piensen también en función de otras especies, ¿no? Un robalo, la corvina, por ahí he visto ya trabajos sobre la cojinova. O sea, no solamente circunscribirse al tema de camarón, sino también diversificarlo. Hay campo para muchos, ¿no? Yo creo que sí, así como sigue creciendo la acuicultura, el mercado que vamos a ver como acuicultores es infinito, es inmenso, ¿no? O sea, yo creo que sí hay un futuro para los acuicultores, no solamente en camarón, digamos, sino en general en todas las especies, ¿no? Y va a ir evolucionando esto gradualmente, ¿no? Totalmente de acuerdo, ingeniero, totalmente de acuerdo, que esto va a seguir creciendo y va a dar para más. Y no solamente vamos a hablar del camarón, sino también de otras especies que aún tienen mucho potencial y que todavía no se están desarrollando. Entonces hay que seguir trabajando, hay que ir investigando y sobre todo la inversión, ¿no? La inversión, que es muy importante. Entonces, ingeniero Guillermo, quiero agradecerle de parte del canal por compartir con nosotros su experiencia, sus conocimientos sobre el cultivo de camarón
y el desarrollo de la agricultura aquí en nuestra región, ¿no? Entonces, la Cámara de Agricultura continúa creciendo y pues representa una gran oportunidad, ¿no? Para el desarrollo económico, para el desarrollo científico y Definitivamente que sí. País. Para que tengas una idea, para cerrar, el camarón en Ecuador ya lo pasó al petróleo. Pasó al banano y al petróleo, imagínate, como ingresos para el país. Échale línea. Mira, un buen dato para el libro. Entonces, desde la voz del agricultor, nosotros reafirmamos nuestro compromiso de seguir promoviendo estos espacios de diálogo no técnicos para que fortalezcan el crecimiento responsable de la agricultura en nuestro país. Muchísimas gracias, ingeniero, por su valioso aporte. Y también muchas gracias, Luis, y a todos. Y esperamos seguir contando con su participación en futuras ediciones. Cuando gustes, con mucho gusto. Muy bien, Luis, muchas gracias y hasta luego a todos. Pues cuídense y no se desanimen de estudiar acuicultura, por si acaso. Listo. Muy bien, hoy día hemos tenido al ingeniero Guillermo, un especialista en lo que es el cultivo de camarón, ¿no? Y si te gusta más contenido como el que hemos ofrecido el día de hoy, no te olvides de suscribirte a nuestro canal, activar la campanita, comparte con tus compañeros, amigos, colegas, ¿no? Y darle like a nuestro programa, que lo hacemos con mucho esmero, hacemos divulgación de lo que es la acuicultura aquí en nuestro país, ¿no? Tenemos mucho potencial, entonces tenemos que seguir avanzando, seguir investigando, seguir invirtiendo y desarrollando la acuicultura. Con ustedes, el ingeniero Luis Muchaypiña, y nos vemos en un próximo capítulo aquí en La Voz del Agricultor. Nos vemos hasta un próximo capítulo. Chao, chao.